Muy buenos días, comenzamos temporada, comenzamos también semana, desayunos digitales en este nuevo curso político o temporada dentro de los medios de comunicación, como ustedes quieran definirlo. Estamos en las instalaciones del Hotel AC, patrocinados por Caja Rural, y hoy, para empezar el curso, como buenos alumnos y aplicados alumnos, estamos con se supone, por lo menos en lo que es el protocolo, el primer berciano, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón. Muy buenos días. Muy buenos días. Nos acompaña también una compañera del Bierzo Digital, como es Sonia Bardón. Muy buenos días, Sonia. Hola. Y nada, no me enrollo más y casi que comenzamos un poco el balance un poco de mitad de legislatura, aunque la mitad de legislatura empezó en junio, sí que puede hacer un pequeño balance ahí, a tenor de lo visto, ¿no? Bueno, sí, ha sido una época complicada en la que me encontré problemas que no habían ocurrido hasta ese momento en el Consejo Comarcal, especialmente problemas de personal en puestos claves del Consejo, que ha sido complejo ir solucionándolo. Hoy prácticamente están todos solucionados, excepto el tema de la intervención. Seguimos con un interventor en acumulación, es decir, lleva a otro ayuntamiento, en este caso el de Villablino, y a mayores, cuando puede, lleva al Consejo Comarcal. Esa no es la solución ideal y afecta al funcionamiento del Consejo, pero aún así hemos podido hacer cosas importantes, cosas relevantes, regularizaciones que estaban pendientes desde hace muchos años, como por ejemplo una plantilla. Fíjese, por un lado hablaba de los problemas de personal, pero por otro lado una plantilla en la que hasta 24 personas no tenían su plaza, fíjese, de 58, 24 no tenían su plaza, pues hemos conseguido consolidar esas plazas, que esas plazas tengan ya estabilidad, es decir, con dificultades que las ha habido, pero también se han hecho cosas importantes. Lo que sí continúa son las históricas reivindicaciones, como por ejemplo las competencias y los presupuestos propios, que darían margen más allá de los convenios puntuales para tomar decisiones y para ser más efectivos. ¿Tiene esperanzas a que a corto plazo eso se consiga, que realmente daría efectividad a la entidad? Bueno, yo hasta ahora he visto escasa o nula receptividad por parte de la Administración Superior, por parte de la Comunidad Autónoma, de la Junta de Castilla y León. Tenemos a la vista una expectativa de cambio, ya veremos lo que pasa en su momento. Nosotros, gobierne quien gobierne, a partir de marzo en la Junta vamos a seguir con esa reivindicación. Somos una administración tutelada, somos una administración en la que la tutora, que es la Junta, desconfía de nosotros. Nosotros somos una administración con toda la legitimidad, con toda la presunción de que hacemos bien las cosas. En mucho lo hacemos bastante mejor que las administraciones superiores y estamos en condiciones de poder exigir en áreas como, por ejemplo, el área de medio ambiente, que tenemos algunas competencias delegadas desde el 2005, pues potenciar ese área. Y lo que no puede ser es que la financiación del Consejo sea vía convenio finalista, y además, si no lo gastas en aquello que te dicen que lo tienes que gastar, lo tendrías que devolver. Eso no ocurre porque nos cuidamos muy mucho y aparte estamos financiados de manera insuficiente. Es decir, somos un niño todavía al que su madre le dice no hagas esto, no comas esto, no digas esto, y eso hay que superarlo. La gran noticia de este verano han sido, como no, los incendios. ¿Qué papel jugó el Consejo Comarcal durante ese prácticamente mes de desgracia? Bueno, nosotros teníamos 80 personas trabajando en los montes, ¿no? Esas 5 brigadas que gestionamos, que son brigadas antiincendios y que cuando no hay un incendio están haciendo aquellos trabajos forestales que previamente ha determinado la Junta, los 18 miembros de las brigadas Montel que están limpiando los perímetros de los pueblos, esas 3 personas, solo 3 que integran la brigada de Vega, que actúa únicamente en médulas y que la Junta ha declarado a extinguir, y nuestros 6 fijos discontinuos, que también cuando hay incendios están en los incendios, peones forestales, y cuando no están en esos trabajos forestales. Yo lo que puedo decir es que el Consejo Comarcal es muy bueno, lo digo por los técnicos,
muy bueno gestionando el área de medio ambiente, pero estamos limitados presupuestariamente. Está claro que los trabajos de prevención, aparte de un nuevo modelo de gestión forestal, de gestión del paisaje, de conocimiento, es necesario mucho más trabajo de prevención. Es decir, nosotros nos limitamos, hacemos muchísimo y muy bien con 2 millones de euros. Si tuviéramos 3, haríamos muchísimo y muy bien, más 1 millón de euros más, que nos permitiría hacer mucho más y mucho mejor. Un tema importante y que se está retrasando es la firma del convenio marco con la Junta, que usted comentaba que sería mucho más ambicioso, que se aleja un poco de los planteamientos que a ustedes les gustaría. ¿Qué añadiría a ese acuerdo y cómo van las agendas entre usted y Mañueco para plasmar esa firma? Bueno, la mía, aunque está bastante ocupada, siempre encontraría un momento para firmar. Es un poco extraño que hubiera prisa, que se anunciara que antes del verano, estamos en octubre ya, y no hemos firmado el acuerdo marco, cuando el acuerdo marco está negociado. Bien, mal o regular, pero ya está cerrado. Siempre digo que no cubre nuestras aspiraciones, se queda muy lejos, pero algunas cosas sí que suponen una mejoría con respecto al anterior. Yo lo contaría, pero la Junta quiere que no lo contemos, que lo contemos juntos. Yo lo respeto, no lo comparto, y lo respeto, y sí me extraña ya que en pocas fechas no hayamos sido llamados a la reunión que el presidente hizo con las diputaciones para temas de medio ambiente, cuando somos los que tenemos competencias en incendios forestales, que no se nos haya enviado esa carta de agradecimiento cuando hemos tenido 80 personas trabajando de continuo en los bosques, cuando se ha enviado a todos los ayuntamientos directamente o a través de un cartero, y además que todavía no hayamos firmado ese acuerdo marco. Entonces me preocupa, espero que no ocurra nada que a mí se me escape. ¿Hay algún tipo de visos de cambio, de modificación de la ley de la comarca hacia la vista? ¿O las reuniones con el consejero de presidencia no...? Bueno, el no a los avances ha sido muy claro. El tema de las sedes es un ejemplo de ello, ¿no? No hay voluntad cuando dices, como mucho, si el ayuntamiento te cede un solar de Ponferrada, yo te financio el proyecto, pero de la construcción no pongo ni un euro. Si no tenemos medios económicos propios del Consejo, ¿cómo vamos a hacerlo? En ese sentido, yo sí que agradezco ese compromiso de quien puede que no, pero puede que sea el próximo presidente de la Junta, que es en este caso el candidato del PSOE, Carlos Martínez, que el día 8 comprometió que si el PSOE gana las elecciones, el Consejo Comarcal tendrá una sede propia. Bueno, pues es una declaración de intenciones, en realidad. Hay escasísima voluntad. La comarca surgió como surgió, sin voluntad alguna, sino con un fin de evitar algunas asonadas que había en determinados territorios, y esa voluntad, repito, que no existe. Pero es que el Consejo funciona muy bien, y además cuando prestan los servicios, como conocemos el paisaje y el paisanaje y tenemos un compromiso superior a los que están muy lejos de aquí, eso nos hace que lo prestemos en unas condiciones muy superiores a las condiciones que se prestan cuando se prestan desde muy lejos. Hablaba ahora mismo del tema de la sede, un tema que ha levantado ampollas sobre la ubicación, sobre el solar. El Ayuntamiento de Ponferrada ha hecho 3 opciones. ¿Hay alguna que le satisfaga o sobre todo la del mercado de abastos levantó bastante polémica? No sé cuál sería la solución adecuada. Bueno, la del mercado de abastos era una ocurrencia que buscaba un minuto de gloria y de repercusión, ¿no? Las otras 2 se han dicho públicamente en una comparecencia ante la prensa o algo así, pero es que es importantísimo, es fundamental que esa declaración ante la prensa se convierta en un ofrecimiento real, contestando por escrito y diciéndonos al Ayuntamiento de Ponferrada cuáles son las ubicaciones que nos proponen para poder tomar una decisión. En ese sentido, hace ya 2 semanas, un poco más, que se lo hemos pedido al Ayuntamiento, que aquello que el alcalde ha dicho entre los medios de comunicación, que se nos traslade de manera oficial. Es muy importante que esto se haga cuanto antes, para que nosotros podamos tomar la decisión. De las 2 que ofrece, urbanísticamente está más desarrollado la zona del antiguo Carrefour, porque tiene un plan especial de reforma interior ya aprobado, ¿no?
pero es que necesitamos saber exactamente y por escrito cuáles son las parcelas que se nos ofrecen. Por eso insto al ayuntamiento, que ha demostrado voluntad, que nos contesten cuanto antes. Creo que tiene una inminente reunión con el consejero de Medio Ambiente, Suárez Quiñones. ¿Puede avanzar algún tipo del contenido? ¿Hay algún acuerdo o algo que...? Bueno, nosotros, sí, no hay ningún problema. Nosotros vamos a pedir que esas brigadas, esas 5 brigadas que en el Bierzo están entre 5 y 7 meses, que estén durante todo el año. En el resto de la comunidad, y esto se puede verificar en las licitaciones, no es algo que diga yo, están al menos 10 meses, porque en el Bierzo no, y en el resto de la comunidad sí, pero es que a lo mejor no es suficiente 10 meses, a lo mejor tienen que estar todo el año. Que nuestros fijos discontinuos puedan pasar a ser bomberos forestales y estar todo el año. Como dependemos de otra administración para financiarnos, lo tenemos que negociar con ellos. Que la brigada de Vera a extinguir, que ahora solo tiene un conductor y 2 peones, vuelva a su composición inicial, a pleno funcionamiento, para que desarrolle su trabajo. Habitualmente lo hacían médulas y puntualmente en algún otro sitio. Un camión forestal, una autobomba forestal, no un vehículo antiincendios que no sea tracción 4x4, que ya lo hemos devuelto hace un tiempo, sino una autobomba forestal, que es lo que se necesita. Esas son las principales peticiones que trasladaremos hoy al consejero. Recientemente viajó a Valladolid para pedir mejoras en el Plan Montel, ese plan de prevención de incendios y de reforestación, que además pretende la reinserción laboral de personas que están en desempleo. ¿Qué mejoras es lo que propusieron allí? Bueno, nosotros, por cierto, me resultó gracioso que el otro día en el Pleno el señor Alonso dijo el Plan Montiel. No sé a quién tenía en la cabeza, no es el Plan Montel, es el Plan Montel, efectivamente. Bueno, nosotros lo que pedíamos es que las brigadas, ahora tenemos 18, 2 capataces y 16 peones. Están 6 meses. Nosotros pedíamos que estén 9 meses al menos. ¿De acuerdo? Y esa es una petición que nos han dicho que con el presupuesto actual no es posible, que lo que sí que van a intentar, y eso sí lo van a permitir, es que ahora tenían que estar todos el mismo periodo de tiempo, los mismos 6 meses, y lo que nos van a dar es libertad para que, por ejemplo, 9 estén 6 meses y 9 estén los otros 6 meses, de tal manera que siempre pueda haber alguien en el monte. Bueno, es mejor que lo anterior, pero no es lo que nosotros pedíamos. La dotación la van a fijar en virtud de la superficie quemada. Eso al Bierzo en principio va a suponer que recibamos una aportación mayor, y luego se van a centrar, que nosotros desde el Consejo ya lo hacíamos, pero se van a centrar en que los trabajos sean de desbroces en la interfaz de los pueblos. Eso es importante porque antes permitía desbrozar fincas públicas en el centro de los pueblos, etc. Entonces se van a centrar ahora en la interfaz, es decir, en la zona alrededor de los pueblos. Es decir, hay alguna modificación que puede ser interesante, pero lo relevante sería que pudieran estar 6 meses, no, 9 meses, porque hacen una labor que es muy bien valorada. La prestamos también en el Ayuntamiento de Ponferrada. El Consejo también presta esa labor, a pesar de ser un ayuntamiento con medios, también el Ayuntamiento de Ponferrada, pero claro, necesitaríamos estar más tiempo para hacer un trabajo todavía mejor. En cuanto a lo sucedido este verano, ha puesto de manifiesto la catástrofe natural y también económica derivada de las médulas. ¿La gestión de las médulas, según su opinión, se ha llevado bien, mal, regular? ¿No sería buen momento? Nosotros en este periódico abogamos porque un punto de partida, aprovechando esto, una especie de resetear y partir de cero en lo que es la Fundación Las Médulas y todo su uso. ¿Ustedes, desde el punto de vista del Consejo Comarcal, cómo lo ven? Bueno, la gestión de médulas ha sido un caos. Ha sido un caos, teniendo un patrimonio de la humanidad con infinidad de posibilidades, y también de que los habitantes de la zona vean beneficios por estar en el paraje. Sin embargo, hay una contestación importante y no han visto esos beneficios. Es verdad, esto lo quiero decir también, que hace ya un tiempo ha habido un giro.
se estaba comenzando a hacer un plan de gestión integral, por fin un plan de gestión integral, que es en la línea en la que hay que trabajar. Gestión unificada, gestión integral, plan hecho por expertos en la materia y con la voluntad también de intentar integrar, porque es muy importante, en la gestión al Ayuntamiento de Borrenes. No podemos ir por libre, tenemos que ir todos juntos y todos los habitantes del territorio tienen que ver un beneficio de esa gestión. Luego, repito, ha sido un caos. Se estaba tomando medidas que ya tenían, digamos, una visión acertada, que era el plan de gestión integral. Pero justo estábamos empezando con el plan de gestión integral y llegó ese macro incendio, que si esa gestión más razonable se hubiera llevado a cabo años atrás, pues probablemente la situación sería distinta. Volviendo un poco a las competencias, hay una vía que no sé si se ha explorado, que es el tema de abajo arriba, que los pueblos, los ayuntamientos, las mancomunidades cedan esas competencias. Es verdad que se podrían encontrar con muros como el Ayuntamiento de Ponferrada, que creo que no cederían temas como, por ejemplo, la gestión de residuos, que es un poco en lo que se baraja, ¿no? ¿Es viable esa vía? A ver, viable es. Tiene todo el sentido. Adquiriría legitimación la existencia del Consejo. Es cierto que de momento no ha habido ninguna delegación de abajo a arriba, ¿no? Y también es una opción de adquirir competencias. Por eso estamos en ese estudio de la posibilidad de costes de la gestión comarcal de residuos para que luego los ayuntamientos o las mancomunidades tomen la decisión oportuna. Es complicado. Es complicado a un ayuntamiento decirle que deriva alguna competencia al Consejo, a otra administración. Pero también digo una cosa, y a lo mejor pues, no es muy popular, pero en el Bierzo y en general en España hay ayuntamientos demasiado pequeños con escaso poder presupuestario para hacer frente a aquellas obligaciones que la ley le establece. Y que además habitualmente las administraciones superiores no tienen ningún empacho en encalamarles, entre comillas, nuevas acciones que no son competencia de esos ayuntamientos. Por ejemplo, ahora el tema de este plan de emergencias frente a incendios, hombre, ayúdenles, hágalo la propia Junta de Castilla y León, que tiene todos los medios. No meta usted en un problema a pequeños ayuntamientos. Oye, esto de que la Fiscalía pida informes a los pequeños ayuntamientos, no vayamos a por el débil, por favor, ayudemos a los pequeños ayuntamientos. Hace falta mucha pedagogía, con el tiempo se va a convertir en una realidad, repito, va a haber una concentración a medio plazo y es un tema complejo, complejo por el sentimiento de que no me quiten mi ayuntamiento, ¿no? Es complejo. Antes ha hecho referencia a la carencia de funcionarios o incluso las gestiones que se ha hecho para que gente que estaba indefinida fuese ya funcionario. El ejemplo palmatorio del interventor, de estos 2 años que restan, ¿tendremos algún cambio, alguna novedad? ¿Tendremos interventor? ¿Cómo lo dice? Bueno, nosotros hicimos una modificación que es principal para solucionar este problema, ¿no? Que es la reconversión de la categoría, ¿no? Hemos modificado la categoría, era una plaza de categoría superior que puede que dé empaque, pero si no la puedes cubrir, al Consejo no le sirve de nada. Los de categoría superior suelen ir pues, a localidades más grandes, zonas de costa, incluso suelen tener un sueldo un poco superior al del Consejo. Esa serie de circunstancias ha hecho que difícilmente se cubra la plaza. Entonces, la plaza ahora pasa a ser una plaza de segunda, con lo cual las posibilidades de que se cubra son mucho mayores. Es un concurso nacional que convoca el Ministerio, ¿no? La plaza, desde luego, yo me he asegurado de que va a salir en el siguiente concurso. Y es más, y tengo razones para creer que se va a cubrir, porque conozco gente que está interesada en esa plaza, y eso va a ser muy importante. Ese concurso, en condiciones normales, la Administración ya sabemos que nunca cumplimos los plazos, pero se debería resolver en torno a febrero o marzo, y a partir de entonces deberíamos de tener un interventor o una interventora exclusivo del Consejo.
y eso mejorará mucho la situación, sin duda. Me ha hecho gracia eso que ha dicho que prefieren ir a la costa, que prefieren localidades de costa. Bueno, yo con gente que he hablado, en algunos casos es así, pero lo de las ciudades grandes y el tema del salario. En el Consejo, aunque era de categoría superior, el salario era algo inferior al resto de destinos de categoría superior. Y todas esas son razones que yo he ido preguntando, porque con lo espectacular que es el Bierzo, pues que no se cubra una plaza, pues puede sorprender. Y esas son las razones que traslado. Bueno, yo también prefiero un destino de costa, ¿eh? Bueno, damos un giro ahora hacia lo municipal. ¿Cómo calificaría la gestión en el Ayuntamiento de Ponferrada como jefe de la oposición? Bueno, en la gestión o el gobierno se asentó en un pacto que firmaron y que hicieron público. De ese pacto está absolutamente todo sin cumplir, todo, salvo un mirador en el campanario de un templo religioso privado y un museo también en el mismo lugar, en la Basílica de la Encina. Es lo único que han cumplido. Para eso quitaron el dinero del Plan Especial del Camino de Santiago, que ya no se va a hacer con el Plan de Sostenibilidad, con lo importante que es para cualquier desarrollo de esa área de protección del Camino de Santiago. Actualmente no se concede ninguna licencia ni a viviendas ni a negocios en esa zona de protección, porque nos exigen tener plan especial del Camino de Santiago y no lo tenemos. La Junta, por un lado, nos exige tenerlo y, por otro lado, le autoriza a Morala y a Alonso a cambiar el dinero del plan para un campanario y un museo, y es lo único que está hecho. Todo lo demás está sin cumplir, absolutamente sin cumplir. Es un equipo de gobierno que ha mentido con aquello que dijeron que iban a hacer. Y esto lo que ha conllevado es que nos enfrentemos casi en el 2006 a atenderlo con unos presupuestos del 2004 que se prorrogan. Sí, bueno, lo de los presupuestos es otra situación curiosa. Quizás debería de empezar a trabajar el señor alcalde y dejar de llorar tanto. La realidad es que, decía antes todo el acuerdo, es que tendría que estar la primera fase de la Ronda Sur, es que tendría que estar cubierto el auditorio, es que tendría que haber una inversión de 1 millón en el Morredero, es que tendría que haber 25 viviendas sociales en el medio rural, es que tendría que haber un plan antiincendios en el medio rural con 150.000 euros al año, que no han hecho nada, con lo grave que es eso, ni la primera fase del Ponferrino desde Cubillos hasta San Andrés, es que no han cumplido nada, no han cumplido nada. Esa es la realidad. Es un gobierno que no ha cumplido nada, que dice que tiene todo el apoyo de la Junta, pero tiene todo, absolutamente todo, sin cumplir. En cuanto a infraestructuras públicas, hay ya demanda histórica de comunicación tanto por carretera como ferrocarril. Bueno, el alcalde dice que el ministro Óscar Puente sí que le ha recibido, que sí que le tiene en cuenta, pero no acabamos de ver ningún arranque de nada. Usted como socialista y también como oposición, ¿qué valoración hace de esta situación? Yo, cuando el señor alcalde dijo que se había reunido con el ministro y le había dicho que sí, que iba a haber fondos para la Ronda Sur, yo inmediatamente le llamé y le dije, vamos a ver, yo lo he intentado como alcalde y me dijisteis que no, porque no era una carretera nacional, y ahora sí, digo, que conste que ojalá, yo lo apoyo. Y me dijo que no iba a haber, porque la razón era exactamente la misma. Con lo cual nos estaban mintiendo una vez más. Ahora, es imprescindible el cumplimiento de determinadas transformaciones que dependen del gobierno central en esta comarca. La A76 es una de ellas, se está retrasando demasiado, y yo soy exigente en ese sentido, a quien haya que exigirle, en este caso al gobierno central, no importa que sea de mi mismo partido. Y desde luego, el garantizar que una vez esté decidido cuál es la solución mejor para superar el lazo del Manzanal, que haya fondos para hacerla, porque no nos serviría de nada que digamos la solución mejor es esta y luego no haya fondos para hacerla. Y estar
en el eje ferroviario del corredor atlántico. Eso también es imprescindible. El futuro del Bierzo será uno u otro, dependiendo de si está ahí o no está ahí. Yo lo mismo que le exijo a la Junta que tiene la sanidad, los servicios esenciales, educación, empleo, hecho un desastre en el Bierzo, también le exijo al Gobierno central lo que le compete a él. Otro tema que preocupa muchísimo a los bercianos es el tema de la sanidad, que ha hecho que muchas personas salgan a la calle demandando una sanidad pública digna y de calidad. Se han hecho algunos avances, se han hecho algunas inversiones. ¿Cómo describiría usted ahora mismo el panorama sanitario en el Bierzo? Bueno, a mí me gusta ser serio, no decir todo está mal o todo está bien, sino tratar de ser justo. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo por parte de la Junta por primera vez, pero también es cierto que no se está notando de momento. Porque, pongo un ejemplo, si tú modificas una plantilla y estableces que va a haber 6 oncólogos en lugar de 4, pero las plazas están sin cubrir, no has solucionado el problema. Sigues con un parche que vienen de otros lugares, médicos de diferentes hospitales, pero no has solucionado el problema. Eso afecta a otras áreas, a muchas áreas, pero es que los problemas en la asistencia primaria son evidentes. Es que antes uno necesitaba ir a su médico de cabecera y le daban para el día siguiente o a los 2 días. Es que ahora están dando hasta 2 semanas. Si es que hay problemas graves, de los importantes. Radioterapia, algún día lo veremos en una clínica privada, se hizo en un año, algún día lo veremos, o tiene que haber amortizado la inversión esa clínica privada para que lo veamos en la pública. Es que son tantos los incumplimientos y en un área tan importante como es la sanidad, que aunque se haya hecho un esfuerzo, la realidad es que se nota muy poco. La cuestión del grado de medicina, una vez que tuvimos la buena noticia de que venía para la Universidad de León, hubo ahí unos intentos de petición para que hubiese la mayor parte posible también en el Bierzo. Se sabe, porque quien quiera leer los documentos oficiales sabe que hay prevista una serie de prácticas en los últimos años, pero, sin embargo, el ayuntamiento, el equipo de gobierno mantiene una especie de pulso de cómo valora todo esto, porque usted hizo declaraciones ayer que hicieron un poco de pupa con el tema de, bueno, si era un poco de localismo, ¿no? Sí. A ver, aquí ha habido un paripé en toda regla. El alcalde de Ponferrada hace un año justamente decía que la Facultad de Medicina no solucionaba nada. Eso está ahí en la hemeroteca, ¿no? Y después ha hecho causa. Nosotros, por unanimidad, se aprobaron una serie de mociones. La universidad contesta, y contesta con argumentos muy sólidos, ¿eh? No son argumentos de andar por casa, argumentos muy sólidos. En realidad creo que todos teníamos en la cabeza que desde el primer año iba a ser imposible, por las razones que dice la propia rectora o la universidad. Falta de profesionales que puedan ser profesores, falta de capacidad económica para afrontar que comience en los 2 lugares, posibilidades de que no lo autoricen y además que la docencia no sea una docencia en excelencia, sino que sea una docencia que adquiera mala fama entre los estudiantes, ¿no? Son razones de peso, Pero han hecho causa, se han buscado una enemiga, la enemiga pública número 1 del Bierzo, que es la rectora de la Universidad de León, una berciana, que en el mandato pasado como vicerrectora ha hecho más por el Bierzo que Iván Alonso y Marco Morala en toda su vida, pero se han buscado esa causa para que sí que se olvide que son sumisos ante la Junta de Castilla y León. Hablamos antes de la sanidad, ahí están calladitos, sumisos, y esta es la cortina de humo, la enemiga número 1, la rectora. Y claro, la rectora, en medio de los argumentos del lodazal político, no se mueve. Se mueve en la gestión y en la gestión seria. Claro, ahí juega en desventaja. Es demagogia, es frentismo, sabiendo además que el primer curso en ambos
universidades no va a ser posible. A lo mejor es el momento de, como empieza Medicina en León, pues pidamos un nuevo grado que tenga el sentido aquí en Ponferrada, pero bien hecho, garantizando una formación buena. Es que es medicina, es que es medicina, que no es cualquier cosa, es una facultad, un grado en medicina. ¿En qué estado se encuentra el veterano proyecto del Parque Científico-Tecnológico Agroalimentario que pretendía unir Ponferrada y Campo Naraya, que parece que se ha quedado estancado en el cajón ahí guardado? Sí, no, de hecho se disolvió. Esto fue en el gobierno de Gloria Fernández Merallo, se disolvió. El Parque Científico-Tecnológico Agroalimentario no tenía actividad y la alcaldesa y el alcalde de Campo Naraya firmaron la disolución de ese parque. Es verdad que vino aquella promesa en el Palacio de Canedo, entonces todavía era presidente Juan José Lucas, que dijo aquello de que se iba a hacer el HAF, se denominaba HAF, era lo mismo, ¿no? Con una inversión global de entre 14 y 17 millones de euros que no se invirtió ni un céntimo. Después vino Mañueco en una visita aquí, en esa misma visita que dijo que iba a poner una alfombra roja para que llegaran las empresas aquí al Bierzo y a Ponferrada. Lo que no explicó es que la alfombra roja era de salida, la que él puso era de salida, no de entrada. Y también retomó el tema del Parque Científico y Tecnológico. Pero no han invertido nada. Han engañado. Es otro de los engaños importantes, como el centro de especialidades, como el edificio de usos múltiples que todavía está allí, los cimientos, que es todo lo que se hizo. Es que han engañado demasiado. Estamos un poco en la recta final de nuestra conversación. El panorama nacional de su partido no es nada agradable y halagüeño a tenor de las noticias de los compañeros a nivel nacional. ¿Usted cómo lo valora? Bueno, el panorama es complejo, ¿no? Porque si alguien puede ir manteniendo el gobierno, es una persona como Pedro Sánchez, que ha demostrado una habilidad, creo que sin parangón, ¿no? Para salvar situaciones tan complejas. Pero claro, hay que hacer un análisis. Dice, ¿cuál es la alternativa? Y es que solo hay una alternativa. Y la alternativa es PP y Vox, PP y la ultraderecha. Y si vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo y también lo que está ocurriendo en España, con ese avance de la ultraderecha, incluso en Estados Unidos y en tantos otros países, esa es la alternativa que tenemos. Retroceso evidente en derechos y libertades, por lo tanto, obliga a hacer un esfuerzo especial a todos para evitar formar parte de esos países que están retrocediendo en avances principales. Ese es el reto que tenemos delante y no es el reto del miedo, es la realidad que tenemos delante. Aparte de que hay unos datos económicos magníficos de personas trabajando, de personas dadas de alta en la seguridad social, sin precedentes en muchísimos años. Y sin embargo, se está ganando el relato, no el dato. Se está ganando el relato, no el dato. Estamos en la época de los relatos y no de los datos. De mentir, de las fake, de construir relatos que no están basados en datos objetivos. Fíjese lo de la señora Ayuso diciendo que le amenaza de muerte el presidente del País Vasco, cuando lo que dice es lo que dice, que en el País Vasco se habla euskera. Entonces, yo no quiero eso para mi país, pero creo que somos millones de personas las que no queremos eso para nuestro país. Y mientras el centro-derecha esté dando la pelea por el lado de la ultraderecha, lo va a tener complicado, porque siempre se han ganado las elecciones en España en el centro derecha o en el centro izquierda. Bueno, y ya para relajar un poco el ambiente, que estamos en la recta final, cuéntenos con quién se iría de cañas y con quién no se tomaría un café, ni aunque invitara a él o ella, vamos. Bueno, yo en principio me iría de cañas con quien me voy de cañas,
con mi vecino Enrique, con mi vecino Toño, con mis amigos de toda la vida, con Carlos, con José Manuel, son con los que me voy de cañas. Me he ido siempre de cañas con ellos y sigo yéndome de cañas con ellos. Y es con quien de verdad me siento a gusto y no me siento un extraterrestre. En otros momentos me siento un extraterrestre. Y yo prácticamente, con otras personas que no son de mi agrado, iría también a tomar una caña para intentar convencerles de que hagan un giro mental en los planteamientos que hacen. Qué políticamente correcto. Pero lo que he dicho es justamente lo que pienso, justamente lo que pienso. Y si es políticamente correcto, pues mejor que mejor, pero es lo que pienso. Y por último, el futuro del Bierzo, tenemos ahí el ERE en Roldán, el tema de Forestalia que intentan más o menos encarrilar, pero un poco ahí estamos en declaraciones, pero hechos, bueno, un poco pues tristes, ¿no? Del ERE también a la gente de Acciona. ¿Cómo ve usted el futuro del Bierzo así en estos 2 años a vista? Bueno, yo veo que hay complicaciones evidentes, tampoco hay que caer en el alarmismo excesivo, porque hay algunos datos, hay algunos proyectos, como ese proyecto de fabricación de ese combustible para aviones sostenible, con el hidrógeno verde, etc. Hay datos, ¿no? Pero todavía son incipientes. Pero también hay datos que nos hacen pensar en esa alfombra roja, repito, que resulta que era de salida, ¿no? Habla de Forestalia, pues fíjense, ahí la implicación de la Junta está intentando salvar el tema porque en marzo hay elecciones, pero ya veremos si es capaz de salvarlo, ¿no? El ERE de Roldán. Pero es que fíjese, Tevitec, el futuro de Tevitec, ¿no? Que es muy importante, ¿no? El gobierno central ya ha prestado a Tevitec 108 millones y ahora parece ser que va a prestar 135 millones, ¿no? Si eso sale bien, estaría bien que la Junta se convirtiera en aval, porque es dinero público y tendría que haber garantías de que se devuelve, ¿no? Pero usted fíjese, la Junta de Castilla y León pone las fotos y el Gobierno Central pone la pasta. La Junta de Castilla y León las fotos y el Gobierno Central la pasta. Y es que manejan una propaganda, se gastan un pastizal en propaganda que al final triunfa el relato y no el dato. Pero en todo caso, positivo el futuro, ya veremos, ¿no? Hay que tener expectativas de que los bercianos saldremos adelante, ¿no? Y repito que hay algunos datos, hablaba de ese proyecto, pero también si finalmente se hacen esas inversiones en comunicaciones muy importantes, pues se genera una expectativa de futuro. Si ya finalmente ese proyecto de Vitec sale adelante, que es un proyecto transformador, hay expectativas de futuro, pero a nadie se le escapa que atravesamos una época compleja. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por el rato que ha compartido con nosotros y a ustedes, pues nada, desearles que pasen buena semana, que haya sido entretenido este rato de conversación con Olegario Ramón y emplazarles para el próximo con otro personaje de actualidad. Muchas gracias.